Ya está grabando. Dios les bendiga, amados. Tengan todos muy buenos días, noche, tarde. No sé a qué hora ustedes van a estar escuchando este mensaje, pero la verdad es que estamos pasando tiempos difíciles. Estamos en una cuarentena donde apenas llevamos 7 días, 8 días. Sabemos que la situación se complica aún más cuando se empiezan a reportar más casos de infección en el país, pero sabemos que estamos en las manos de nuestro Dios, sabemos que dependemos de Él, sabemos que nada ocurre si Él no lo permite. Él sabe por qué las iglesias están cerradas para los hermanos. Él tendrá un propósito, Él sabe qué es lo que está haciendo. Pero ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer? O sea, no se trata de que Dios le está hablando al mundo, se trata de que Dios le está hablando a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En nuestro país y en muchos países del mundo estamos viviendo tiempos de angustia, estamos viviendo con una pandemia, el COVID-19, hay dolor por todas partes, hay muerte, hay situaciones difíciles. Día a día se reportan más casos, la muerte va creciendo. En los Estados Unidos se reportan ya una cantidad exorbitante de personas que han fallecido a causa del virus. Se esperaba que los niños no fueran afectados, sin embargo estamos viendo de que muchos niños, incluso se reportaban un niño de 3 años o niña de 3 años, la cual había fallecido a causa del virus. Las noticias son tremendas. El corazón de millones de personas, incluyendo muchos cristianos, se va llenando de temor, se va llenando de angustia, de desesperanza. No hayamos qué hacer. Todos están buscando una respuesta. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo se puede frenar todo esto que estamos viviendo? Y para obtener una respuesta, muchos vuelven sus ojos a los gobiernos. Muchos ponen su esperanza en lo que el gobierno puede hacer, en lo que el gobierno nos va a dar. ¿Cómo están los sistemas de salud? Quizá en este momento no hay mayor caos, pero de acuerdo a los pronósticos se espera de que el sistema de salud sea insuficiente para poder controlar esta pandemia si no llegara a golpear como ha golpeado en otros países. Quizás algunos están molestos porque no pueden salir de casa, otros porque no pueden trabajar, hay restricciones, pero ¿será que el gobierno tiene la verdadera respuesta? En el corazón de muchos hay mucho temor, hay angustia cuando ven que hasta las iglesias, los templos están cerrados. Y en medio de esa preocupación, en medio de esa angustia, de ese temor, es donde surge la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué hacer como pueblo cristiano? ¿Quién tiene la respuesta a todo lo que estamos viviendo hoy en este mundo? Dejemos desde ya algo claro, y es el hecho de que la respuesta es nuestro Dios. Entonces, para responder la pregunta, nosotros como pueblo, ¿qué debemos hacer? Vámonos a la Biblia, vámonos a la palabra, vámonos al instrumento que Dios nos ha dejado para que en momentos de angustia, de desesperación, busquemos esa palabra de aliento, busquemos esa palabra de ánimo que nuestro Dios tiene para nosotros. Y este día yo quiero dejarle un mensaje claro de lo que como pueblo de Dios debemos hacer. Dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, texto bien conocido por todos, pero que ahora es el momento en que debemos de aplicar esa palabra a nuestras vidas. Dice la palabra, la cual leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, lo siguiente: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, gracias Señor por este día, gracias porque nos permites poder llevar este mensaje de esperanza a tu pueblo, Dios. Sabemos que en estos momentos lo necesitamos. Nunca nos imaginamos que las iglesias podrían cerrarse
a causa de un virus, pero lo estamos viviendo, estamos conociendo de tu poder, Dios. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú obrando, que seas tú manifestándote, y que en cada corazón cristiano se mantenga esa esperanza de que esto ya va a pasar, que tú tienes todo bajo control, que tú tienes un propósito en todo lo que estás haciendo, y esta no es la excepción. Te pedimos que como pueblo cristiano podamos buscarte, Dios, reconocer nuestra falta, reconocer en qué te hemos fallado, corregirlo para que realmente vengan esos tiempos de paz, esos tiempos en los cuales tú sanes nuestra tierra. Sabemos que lo primero que tienes que hacer es sanar nuestros corazones. Gracias te damos, háblanos al corazón, todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, tenemos que poner en práctica lo que nuestro Dios desde hace miles de años ha dejado escrito para nosotros. Nosotros que somos su pueblo, tenemos que volvernos a la palabra de Dios. No podemos excluirla de nuestra vida, no podemos dejar de buscar ese ánimo que Dios tiene para nosotros. Pero no solamente el ánimo, sino que también tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos en estos momentos. Recuerde que la Biblia es un llamado que Dios está haciendo a su pueblo. Y en la Biblia Dios ha dejado plasmado cuál es el plan de acción para su pueblo en momentos como este. Dejemos que los gobiernos, que los gobernantes, que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que hagan planes, que lo lleven a cabo, pues para eso Dios los ha puesto como autoridad. Y nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que acatar las normas establecidas o lo que ellos están dictando, ¿verdad? Para que nosotros pues no veamos en nuestras vidas el ataque de ese virus. Las medidas de prevención, usted ya las conoce, se han publicado, están todos los días en los medios de comunicación. Cuida a sus ancianos, principalmente aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, cuídelos, ¿verdad? Si usted sale por alguna necesidad, tome las medidas de prevención para no contaminar a nadie en su hogar, ¿verdad? Hay muchas medidas que se están dando. Entonces nosotros como pueblo tenemos que obedecer a la autoridad puesta por Dios. Entonces, si hoy están recomendando que nos quedemos en casa, en la medida de lo posible hagámoslo. No salgamos, si no tenemos nada que salir a hacer, quedémonos en casa. Ahí estamos bien. Pero la iglesia de Cristo y la familia cristiana tenemos que hacer principalmente lo que Él nos ha dejado. Lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra, para que en momentos como los que estamos viviendo podamos echar mano de esa palabra y que sirva de edificación para nuestras vidas. Lo primero que la palabra de Dios nos está mandando a hacer aquí es a humillarnos ante nuestro Dios. Cuando hay conflictos, cuando hay crisis, cuando hay situaciones tremendas en la sociedad o en los países, muchos quisiéramos que los gobernantes se pusieran de rodillas delante de Dios implorando el favor y su misericordia. Y mire que este virus lo ha logrado, hermano. Este virus ha hecho que muchos líderes mundiales se humillen delante de Dios, sugieran a los pueblos que busquen a Dios en oración, cosa que no haber sido por esto no se hubiese visto nunca. Presidentes de países como Panamá, como Uruguay, Paraguay, incluso nuestro, han orado a Dios pidiendo misericordia, apelando a ese amor de Dios por su pueblo. Pero el Señor nos está diciendo en su palabra: si se humillare mi pueblo. Entonces los que tenemos que doblar rodillas, los que tenemos que buscar a Dios, somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, somos los cristianos, los que debemos de doblarnos, de humillarnos delante de Él. Nosotros somos los llamados a mostrar esa humildad ante Dios. Muchas veces los gobernantes, las autoridades, los médicos, los científicos, los analistas no quieren reconocer su necesidad de Dios. No quieren admitir que no saben qué hacer. Vemos improvisaciones, vemos que se saca una cosa, se dice otra, y realmente muchas veces no se sabe qué hacer. Pero lo que sí sabemos nosotros como cristianos es que tenemos a alguien poderoso que está dispuesto a ayudarnos. Dios
no es indiferente a un corazón humillado. Dice el segundo libro de Crónicas 12, del 5 al 8. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se había humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se ha humillado, no lo destruiré, antes lo salvaré en breve, y no será derramada mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Mire qué interesante. Cuando el pueblo de Dios se humilla, Dios tiene misericordia de su pueblo. Y dice aquí la palabra: porque se humillaron, no lo voy a destruir. Nos estamos humillando, pueblo de Dios. Estamos reconociendo que estamos en sus manos. O seguimos pensando de que nosotros podemos, que eso no va a llegar, que es algo pasajero. Miren, muchos países creyeron eso. Y miren la situación en la que están. Están pasando por una situación tremenda. ¿Por qué? Porque creyeron que tenían la capacidad para poder resolver esta situación. Nosotros como pueblo cristiano tenemos que reconocer de una vez y para siempre que el único que puede resolver los problemas en nuestra vida se llama Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede, pero para eso tenemos que mostrar esa humildad, esa dependencia total y absoluta de Él. Reconocer que no podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. No podemos seguir viviendo alejados de Dios. Tenemos que acercarnos lo más que se pueda. No tenemos que aprovechar, como la iglesia está cerrada, entonces todos felices y contentos. No, tenemos que preocuparnos y buscar realmente esa mano de Dios en nuestras vidas, esa palabra de aliento. Mire, tenemos medios de comunicación cristianos. Busque la palabra de Dios en ellos. Lea su Biblia, ahora tiene tiempo para hacerlo. No tiene excusas para dejar de hacerlo. Tenemos que mostrar esa humildad delante de nuestro Dios. Luego dice la palabra: tenemos que orar y buscar su rostro. Hoy es cuando el pueblo de Dios tiene que usar mucho más esa poderosa arma espiritual que se llama oración. Algo que hemos descuidado, hermano. Algo que ya no le damos la importancia que se merece. Ahora, como pueblo, deberíamos de estar agarrados de esa mano de Dios, buscar su rostro. Mire, el enemigo ha logrado, por medio de la pandemia, por medio de la enfermedad, abrir una brecha en la vida de miles de personas en el mundo. Ha logrado penetrar los corazones con temor, con angustia, con miedo. Y esa brecha se va haciendo cada día más grande. Esa brecha está en la mente de muchas personas que se sienten desesperadas. Pero a nosotros que somos su pueblo, Dios nos llama a orar. Esa arma poderosa que todo cristiano tiene, ese medio de comunicación por excelencia con nuestro Dios. Tenemos que cerrar esa brecha. No debemos de seguirnos contaminando de ese temor, de esa angustia. Dicen que va a ser más la gente que va a morir por el miedo que por la misma enfermedad. Entonces la iglesia de Cristo tiene que pelear la batalla, esa batalla espiritual. La iglesia de Cristo tiene que enfrentarse con valor al temor, a la angustia, a la enfermedad. Recordemos que Dios nos ha dado esa autoridad como iglesia. Dice en Lucas 9:1-2: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora los cristianos estamos siempre buscando en las redes sociales qué han dicho las autoridades, buscando en las redes sociales cuántos muertos van en el mundo. Gracias a Dios en el país no tenemos todavía muertos a causa de ese virus, pero para eso tenemos tiempo. Pero para buscar a Dios, para sentarnos a escuchar una predicación que gracias a Dios nuestra iglesia central no ha parado de hacerlo, ha seguido predicando la palabra de Dios, ha tenido los canales tanto de la radio como de la televisión abiertos para que el pueblo cristiano se edifique. Pero Dios nos está diciendo, hermano, que usemos esa autoridad
con la cual Él nos ha revestido, que clamemos, que reprendamos a este virus en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar a Dios en oración, tenemos que sentarnos como familia, unidos, a clamar a ese Dios todopoderoso. No podemos seguir pasando los días en cuarentena sin hacer nada que edifique nuestras vidas, sin hacer nada que nos lleve a que cuando todo esto pase, nosotros verdaderamente busquemos a Dios con sinceridad y lo hagamos en familia, hagamos esa adoración a Dios como grupo familiar, no dejando a nadie de hacerlo. Dios está tomando cartas, hermano. Dios está haciendo esto para que reconozcamos que esa unidad familiar debe de perseverar, debe de mantenerse y de mantenerse firme. En tercer lugar, vemos que tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Aquí Dios está pidiendo que se conviertan de sus malos caminos. ¿Y a quién se lo está pidiendo? A los inconversos, al pueblo gentil. No, nos lo está pidiendo a nosotros, a su pueblo. El problema que tenemos, miren, muchos cristianos, es que queremos que Dios arregle el camino de los inconversos y que Dios los ponga en juicio y que Dios tome carta en el asunto para que dejen de hacer las cosas malas que están haciendo. Pero Dios, en donde va a obrar primero, es precisamente en su pueblo. Él quiere que realmente nosotros nos convirtamos, hermano. Ya dejemos a un lado ese cristianismo light. Dejemos a un lado ese cristianismo de que mitad de el 50% en el mundo, el otro 50% en la iglesia. No, tiene que ser el 100% para nuestro Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Dios quiere un pueblo humillado delante de Él, reconociendo que Él tiene el poder para resolver todos los problemas que se puedan presentar en nuestras vidas. Y Él no hace excepción, hermano. Este problema es serio, pero realmente Dios quiere que busquemos su rostro y que cambiemos nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra manera de ser. Ya no podemos seguir siendo lo mismo. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, un pueblo revestido de ese poder del Espíritu Santo, darle el lugar de preponderancia en nuestras vidas, que su Santo Espíritu realmente sea el que nos guíe, sea el que nos ayude a tomar las decisiones en nuestra vida, que le consultemos en todo momento si lo que vamos a hacer está bien o no está bien. Eso es lo que como pueblo cristiano debemos hacer. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, ¿qué debemos hacer? Pues la palabra de Dios nos dice que nos humillemos delante de nuestro Dios, que invoquemos su nombre, que le oremos, que busquemos su rostro y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Cuando podamos poner en práctica lo que Él nos ha dejado escrito, cuando nos humillemos, cuando oremos, cuando busquemos su rostro, cuando nos convirtamos, entonces Dios va a sanar nuestra vida. No va a ser antes. Tenemos que tomar la iniciativa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hagamos lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer, y Él hará maravillas entre nosotros. Él va a sanar nuestra tierra. Esperemos en Él, porque la palabra dice que Él hará. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por el privilegio que nos das de poder llevar este mensaje de ánimo, de aliento a tu iglesia, mi Dios, a tu pueblo. Que podamos verdaderamente reconocer que tenemos que volver nuestro corazón verdaderamente a ti. Que no podemos sacarte de nuestras vidas, excluirte, darte un lugar que no te corresponde, ponerte en un lugar que no es el tuyo, mi Dios. Tú tienes que ser el primero y el último en nuestras vidas. Gracias te damos por este privilegio hermoso. Te pedimos que este mensaje pueda servir de aliento para tu iglesia, para tu pueblo, que puedan verdaderamente reconocer que alejados de ti nada podemos hacer. Gracias te damos. Quédate con nosotros, bendice nuestra familia, que ese virus no llegue a nosotros, mi Dios, sino que seas tú esa cobertura preciosa y se interponga
para que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Gracias por su atención.